era ya una cosa anunciada, ¿no? Como dijo la doctora Carrió anoche, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho dónde salen los recursos, y más de 110.000 millones de pesos, es una cifra incalculable, significaría que deberíamos suspender la UH el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país, que vienen a traer agua potable, cloacas, en muchas localidades de Salta, rutas, mejoras de aeropuerto para que vengan más turistas y más trabajo, energía, obras hídricas para evitar inundaciones como hemos tenido acá en Salta. O sea, la verdad que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente, ¿no? Sin prever cómo, ¿no? No se le puede mentir a la gente. Yo soy el primero que, si pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. ¿A qué presidente le puede gustar tener que darle la mala noticia, generarle incomodidad, el desafío adicional de tener que pagar las tarifas? Pero también no hay futuro sin energía. Tenemos que tener energía para poder crecer, para poder desarrollarnos, ¿no? Estos proyectos de minería que les hablo van a consumir más energía que toda la provincia de Salta tiene hoy como consumo. Entonces, para eso tenemos que estar listos, tenemos que tener la oferta, porque si no, no vienen ni los parques solares, ni las fábricas, ni los desarrollos mineros. Hay que tener energía para poder vivir, para poder crecer, para poder trabajar. Así que eso no fue entendido en esta ley, como tampoco fue entendido que no es facultad del Congreso, ni del Congreso Nacional, ni los provinciales, de decir cuáles son las tarifas. Y además no fue una ley federal, porque estamos haciendo algo que también es un reclamo para una Argentina más justa, más equitativa, que es que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas. Y acá, Buenos Aires y Gran Buenos Aires venían una tarifa mucho menor. Y esto va a compensar eso. Y si esta ley rige, vuelve a crear esa inequidad entre el resto de la Argentina y Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y eso no está bien. Muy bien, este último audio de Mauricio Macri corresponde a la conferencia de prensa que dio en Salta, en su visita a Salta, el día después de la sanción de la ley tarifaria de la oposición en el Senado Nacional. Bueno, para analizar un poco esta situación y hablar un poco de lo que viene políticamente, que se avisora como complicado, estamos ya en comunicación telefónica con el diputado nacional por Mendoza, Luis Borsani, diputado nacional del radicalismo, de Cambiemos, que ya tuvo participación en el debate tarifario cuando la ley se generó en la Cámara Baja, pero que sigue atentamente este tipo de negociaciones, de sanciones legislativas, y por supuesto también sigue atentamente el rumbo del gobierno, puesto que como legislador del oficialismo en más de una oportunidad ha sido convocado a reuniones de gabinete ampliado por parte del presidente Macri. Luis, gracias por atendernos y por esperarnos en línea. Buenos días. Buenos días, José Luis. Un gusto de poder participar en tu programa. Y bueno, escuchaba así un poco lo que estaba comentando el presidente Mauricio Macri antes de pasarme la palabra. Sí, sí. Quería decirle que justamente, el presidente plantea de modo sincero la real situación que tenemos en temas tarifarios. Nosotros veníamos con un cuadro de tarifas muy atrasados. Sabíamos ya desde el año pasado, durante 2017 y 2016, que teníamos un cronograma de aumentos que tenían que ir alcanzando los niveles que tiene el valor de la energía, digamos, en cualquier parte. Inclusive cuando digo en cualquier parte del mundo, hablo de los países vecinos, es decir, el caso de Uruguay, Brasil, de Chile, Bolivia. En fin, estábamos muy por debajo. En los últimos, diría yo,
7 u 8 años, incluye obviamente la mayor parte del gobierno anterior, como servicios que son regulados o precios regulados habían ido quedando atrás por debajo de la actualización salarial, la inflación, y gran parte de ese desacople, digamos, era absorbido con subsidios al consumo, es decir, el subsidio que observábamos nosotros en la boleta de la luz y del gas, y además otro subsidio que es el que se le daba, el gobierno le daba a las empresas que producían o distribuían la energía. De modo tal que esto ha sido la principal tarea en estos últimos 2 años, la de ir tratando de que las tarifas, especialmente en el caso de la energía, porque también esto estamos incluyendo el agua potable, estamos incluyendo los peajes y estamos incluyendo especialmente el transporte, ¿no? Todo eso estaba dentro del paquete de subsidios que todavía pesan muchísimo dentro del presupuesto. Es decir, que cuando hablamos, por ejemplo, del presupuesto 2018, que es el que estamos ejecutando en este momento, cuando lo votamos a fines del año pasado, estábamos votando un déficit previsto, digamos, a nivel total, como déficit primario de 400.000 millones. De esos 400.000 millones, 240.000 millones eran subsidios a estos servicios públicos. Es decir que si nosotros votábamos o quedaba efectivamente vigente la ley que votó la oposición esta semana que pasó en el Senado y antes en diputados, nosotros estábamos modificando sustantivamente en 115.000 millones de pesos más esos 240.000 que ya teníamos previsto para este año, el déficit fiscal del presupuesto nacional. Claro. Es decir, que era algo absolutamente imprevisto y además imposible de sostener, porque recordemos que las tarifas, de acuerdo al proyecto que se aprobó, se retrotraen a niveles de noviembre de 2017, claro, cuando además sabemos que hemos tenido, todos estamos en conocimiento, una devaluación del peso frente al dólar de aproximadamente un 25% en lo que va del año, ¿no? Claro, indudablemente, digamos, los subsidios venían en reducción de acuerdo al presupuesto, pero no era el total de la reducción que se espera, ¿no? Ese proceso tiene que seguir en sucesivos presupuestos. Claro, por supuesto, e inclusive nosotros, recordemos el caso de nuestro gobernador Cornejo, cuando plantea, además, justamente hacerlo mucho más accesible el valor o la posibilidad de pago de los servicios, cuando plantea un amesetamiento y el pago diferido de los mayores consumos de los bimestres que tienen que ver con el invierno hacia la primavera y el verano, de modo tal de hacerlo más estable y hacerlo accesible a los consumidores, ¿no? Sí, ese fue, digamos, en realidad fue una reacción de Cornejo y también en parte de Carrió, de Alicia Carrió, pero se interpretó por ahí, se interpretó mal, porque en realidad no era contra la política nacional, sino para que el impacto que indudablemente afectaba a buena parte de la población no fuera tan fuerte, ¿no? Pero hay algunos todavía en el oficialismo que siguen atribuyendo a esa reacción en su momento de Cornejo como un poco el disparador o el motivador de la unión de la oposición para avanzar con la ley que fue sancionada el otro día. Sí, bueno, nosotros no lo observamos así. Claro, obviamente. El aporte de Alfredo Cornejo fue realmente muy oportuno y fue atendido tanto por el presidente como digamos la gente del área energética, en el caso del ministro de Energía, porque hacía posible justamente la adecuación tarifaria, digamos, de una manera mucho más gradual, y nosotros desde Mendoza, con inclusive valores distintos, como bien se viene diciendo, de la energía en relación a otras zonas del país, esto lo estábamos visualizando. Es decir, digamos, nosotros sabíamos que
si no se practicaba una política de esa naturaleza, iban a ser poco pagables claro, las boletas o las facturas, especialmente del gas y también, por supuesto, la luz. De manera que creo que fue muy oportuna. Nosotros estamos de acuerdo porque además no generaba un costo fiscal adicional, sino lo que hacía era diferir en el tiempo el mismo valor de la claro, energía, ¿no? sin duda. No generaba, desde el punto de vista presupuestario, un desorden fiscal, que es un tema que hay que atender a los efectos de poder morigerar los niveles, por supuesto, inflacionarios, y es en lo que, en definitiva, el gobierno nacional está comprometido y nosotros como coalición de gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, Luis, bueno, hay, después del veto presidencial, ¿hay alguna instancia de reclamo de la oposición prevista a lo mejor en las cámaras legislativas, pero ya hay otra exigencia en cuanto a la cantidad de votos? O sea que se estima que el veto presidencial ya es irreversible, ¿no? O sea, no podría ser nuevamente neutralizado por la oposición, en este caso, porque se exigen otras mayorías para rechazar el veto, ¿verdad? Así es, rechazar un veto significa el paso por las dos cámaras, insistiendo con la sanción, digamos, original, y como vos decís, con mayorías especiales, ¿no? Agravadas, que lo establece la Constitución y el reglamento de las cámaras. De modo que sí, es muy difícil que esto pueda ocurrir. De modo que las tarifas van a seguir en manos de quien, como corresponde y como indica la Constitución, debe administrar estos asuntos, que es el Poder Ejecutivo.Nosotros lo habíamos dicho en el debate, especialmente, bueno, yo lo planteé en comisiones y también en el recinto cuando se trató en diputados. Las cámaras tienen las atribuciones principales de fijar los marcos regulatorios, es decir, cómo funciona el sistema de concesiones y las relaciones que tienen que tener el Poder Ejecutivo como el poder que concede una concesión de explotación energética o de distribución o de transporte de energía, y quiénes son los que deben llevarla adelante. Pero de allí en más, una vez que esto sucede, es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Área, como es el Ministerio de Energía, y también los entes reguladores, y también las provincias, porque recordemos que la energía tiene una componente que es la de la generación, y luego la del transporte. Tanto la generación como el transporte tienen competencia nacional, pero luego la distribución, tanto del gas, que puede ser regional, como en el caso de la electricidad, que habitualmente es provincial, con, digamos, concesionarias locales, e inclusive hasta departamentales en muchas provincias, inclusive también las nuestras, porque recordemos que hay cooperativas eléctricas. Claro. Son todas concesiones que hacen que los precios sean distintos, y las regulaciones también. Por lo tanto, esto no se puede hacer desde el Congreso. Claro. La componente tarifaria, desde el punto de vista del precio en lo local, departamental a veces y provincial, hace que varíe de una punta a la otra del país. Esto lo vemos notablemente claro con los precios de la energía eléctrica, ¿no? Sí, sí.